Bueno, le invito a que abra su Biblia en el capítulo 6 del libro de Génesis. Hoy yo termino esta serie que empezamos estas 5 semanas. Diga conmigo, en el principio. Ahora, si usted ha estado aquí en estas 5 semanas, la primera semana hablamos, diga conmigo, Dios habló, Dios creó, Dios redimió, Dios restauró, dígalo, Dios salvó. Si usted se ha dado cuenta, cada una de estas enseñanzas hablan en tiempo pasado. Dios habló, Dios creó, Dios redimió, Dios restauró, Dios salvó. La razón que lo pusimos en tiempo pasado es que lo que Dios hizo en el pasado, Dios todavía lo hace en el presente. Si Dios habló en el pasado, Dios sigue hablando en el presente y Dios va a seguir hablando en el futuro. Si Dios salvó en el pasado, Dios salva en el presente y Dios va a seguir salvando en el futuro. Entonces déjeme animarle a lo siguiente. Algunos de ustedes vienen los martes, otros no vienen. Yo quiero animarle que regrese este martes. Yo voy a hablar el martes la importancia de que Dios nos siga hablando y nosotros hablar lo que Dios dice. Porque todo lo que Dios habló, tarde o temprano, Dios lo vio. Y cuando usted empieza a hablar lo que Dios dice, usted va a ver lo que Dios dice que usted va a ver. Entonces yo le voy a enseñar el martes cómo hablar para el futuro de sus hijos, cómo hablar a sus situaciones y cómo hablar, porque este año va a haber más grupos de vida. Entonces el próximo domingo empezamos una nueva serie. Entonces la tarea suya para el próximo domingo, porque ahora cada domingo le voy a dar el capítulo que voy a predicar el próximo domingo. Voy a seguir en el libro de Génesis, pero nos vamos a brincar del capítulo 6 al capítulo 12. La próxima semana voy a empezar una nueva serie en el capítulo 12. Entonces usted tiene que leer el final del capítulo 11 y todo el capítulo 12. ¿De qué libro? ¿Qué capítulos? 11 y 12. ¿Ok? Y luego el otro domingo, si usted no ha visto los planos de la iglesia, véalos hoy, véalos el martes, porque ya los vamos a quitar de ahí. Porque el próximo domingo, en vivo y a todo color, ahora sí me salió, en la mañana dije a vivo y a todo color, y mi esposa y la hermana Lupita, que son maestras, me corrigieron. Le dije, es que soy pocho. En vivo y a todo color, ahí van a aparecer ya con lujo de detalle cómo se va a ver el nuevo edificio que vamos a empezar, y por fin, para fin de año vamos a estar vamos a tener ese edificio para los niños y los jóvenes de nuestra iglesia. Amén. Entonces, la otra cosa, todavía no empiezo a predicar. La otra cosa, y todos ustedes que están casados, ¿cuántos de ustedes están felizmente casados? Dígale a su esposo, dígale a su esposa, entonces regístrate para que me lleves a la cena de parejas. Algunos sí le está diciendo la otra, hermano, lo acabo de calmar y usted quiere que lo vuelva a alterar. Entonces la cena de parejas la vamos a hacer en el Holiday Inn. Es $40 por pareja. Entonces le van a dar su bebida, le van a dar ensalada, le van a dar su plato de comida, hasta postre. Ahora, si usted no quiere el postre, usted me lo da. Amén. Pero mire, mi esposa y yo en abril, en 2 meses vamos a cumplir 29 años de casados, felizmente casados. Y entonces no vamos a predicar esa noche, no vamos a predicar, pero nosotros, mi esposa y yo, vamos a compartir con ustedes. Hace 23 años, en 1993, en un Motel 6 en Dallas, Texas, Dios sanó y Dios restauró nuestro matrimonio. Si usted estuvo aquí la semana pasada, si usted estuvo aquí, yo le dije que cuando Dios restaura, todo lo que Dios restaura crece, se multiplica y su estado llega a ser mejor que al principio. Y cuando Dios resanó y restauró nuestro matrimonio hace 23 años, nuestras vidas en todas las áreas creció, nos multiplicamos de 1, tuvimos 2 hijos más. Nomás que ya le paramos. Y entonces vamos a compartir cómo Dios restauró nuestro matrimonio y cómo Dios quiere también y va a restaurar su matrimonio. Yo quiero hablarles en esta tarde sobre un personaje que en la Biblia lo conocemos como Noé. Diga conmigo, Noé. ¿Qué fue lo que Noé construyó? Un arca.
Y entonces yo quiero que usted vea en este capítulo 6 la historia de Noé. Ahora, escúchelo. La razón que yo le estoy diciendo que usted tiene que leer los versículos, los pasajes, es porque el domingo es imposible yo detenerme en todos los versículos, si no, nunca salimos. Algunos se me duermen, otros se me levantan, otros empiezan a tener sueños y visiones. Ok, otros no dicen amén, pero roncan. Entonces usted tiene que leer para venir preparado para el próximo domingo. Entonces yo quiero enseñarle que el logro más grande de Noé no fue la construcción del arca. El logro más grande de Noé fue que Noé pudo escuchar a Dios hablarle. No solamente Noé pudo escuchar que Dios le habló, como resultado Noé creyó, Noé obedeció y logró ver toda su familia salva. Yo no sé cuál es el logro más grande que usted ha tenido como padre, como madre. A lo mejor usted tiene su casa de sus sueños. A lo mejor usted, su sueño era emigrar a Estados Unidos. Yo no sé cuál es su sueño. Yo no sé qué es el logro más grande. Pero la verdad, hermano, todos los logros que usted obtenga aquí en esta tierra son temporales. Pero la salvación de su familia va a ser eternamente y para siempre. Estudie, compre otra casa si quiere, páguela. Compre otro carro más nuevo, haga todo lo que quiere. Pero escúchelo, todos los logros que usted obtenga aquí en la tierra, ninguno de ellos tendrá significado eternamente, porque todo eso se va a quedar aquí. Lo único que nos podemos llevar al cielo es a nuestra familia. Y Noé logró que él y toda su familia fuera salva. Si usted veo, me brinqué el capítulo 5. El capítulo 5, cuando usted lo lee, simplemente es el relato o es el escrito de todos los descendientes de Adán. Y lo que yo quiero que usted note ahí en su bosquejo, que la Biblia dice lo siguiente, léalo. Adán vivió ¿cuántos años? ¿Cuántos años vivió Adán? Y luego ¿qué pasó? Después murió. Mire, yo le puedo garantizar dos cosas. La primera que le puedo garantizar es que usted ni yo vamos a vivir 930 años. A lo mejor usted viva 50, 80 años más, yo no sé. Le puedo garantizar que usted ni yo vamos a vivir 930 años. La otra cosa que le puedo garantizar es que en este capítulo 5, 7 veces aparecen los nombres de 7 personajes. El primero, Adán, dice, y vivieron tantos años, y luego la Biblia dice, y después murió. Le puedo garantizar que usted y yo no vamos a vivir 930 años. Y también le puedo garantizar que si Cristo se tarda en venir, todos nosotros vamos a morir. Pero lo que sí le puedo garantizar es que el que reciba a Cristo como su Salvador, no le hace cuántos años viva, nada se pueda comparar con la eternidad, donde vamos a vivir con Dios por toda la eternidad. Entonces asegúrese que antes de que usted se muera, reciba a Jesús como su Salvador, y que usted le crea a Dios que si Dios pudo salvar a Noé, a su familia, también Dios tiene el poder y Dios quiere salvarlo a usted y a su familia. Hermanos, si Dios nos salva a nuestra familia, vivimos en ruina, vivimos en pecado, vivimos en la miseria aquí en la tierra, y lamentablemente nos iremos a la eternidad sin Dios, sin esperanza. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no quiere que ni usted, ni sus hijos, ni sus familiares se vayan al infierno. Dios ya mandó a su Hijo para que a través de él, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un camino al cielo. Jesús, ese es el camino. Entonces, rápido, déjeme enseñarle cómo es que Noé logró que él y toda su familia fuera salva. Le pregunto, ¿cuántos de ustedes desean que toda su familia sea salva? Que Dios alcance a sus hijos, que Dios alcance a su esposo, que Dios alcance a sus nietos. Diga conmigo: con Dios todo se puede. Entonces, lo primero que yo le quiero enseñar es lo siguiente: el reto de Noé para ver la salvación de su familia. Yo quiero decirle que Noé no tenía una varita mágica y le hizo así a sus hijos. No. Mire lo que la Biblia dice. Si usted ha tenido tiempo, usted lo puede leer, lo ha leído, lo puede leer. Capítulo 6
nos dice varias cosas de la condición en la cual Noé y sus hijos estaban viviendo. Y si usted se fija, los tiempos de Noé es los mismos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. La Biblia dice que era un tiempo de gran maldad. El hombre se había corrompido, el hombre le había dado la espalda a Dios. No solamente era un tiempo de gran maldad, era un tiempo de violencia extrema. Le pregunto, ¿no es los tiempos en los cuales estamos viviendo que la maldad se ha desaltado, la violencia se ha desatado? La otra cosa, el reto que Noé tenía es que era un tiempo cuando Dios y sus caminos eran ignorados. Y luego era un tiempo del juicio eminente de Dios. Cuando usted lee el capítulo 6, usted descubre donde la Biblia dice: y se arrepintió Dios. Otra versión dice: y le dolió a Dios de haber criado al hombre. Cuando Adán pecó, entró el pecado. La semana pasada vimos cuando Caín mató a su hermano. Y hermano, el pecado siguió creciendo. Pero yo le dije la semana pasada que la historia de la Biblia no es la historia del pecado del hombre, es la historia del Dios que redime, es la historia del Dios que restaura, esa es la historia de un Dios que salva. La tierra, hermano, estaba corrompida. Los ojos de Dios empezaron a ver por toda la tierra, y de repente cayeron los ojos de Dios en la vida de un hombre llamado Noé. Y Dios dijo: con este hombre y su familia voy a empezar otra nueva descendencia. Y entonces, la segunda cosa que yo le quiero enseñar es lo siguiente: que Noé caminó con Dios. Diga conmigo: Noé caminó con Dios. Y aquí es donde empieza. Si usted aprende a caminar con Dios y sigue caminando con Dios, Dios se encargará de salvarlo a usted y a toda su familia. Si lo cree, dígale: Dios, quiero caminar contigo. Dígalo: Dios, quiero caminar contigo como nunca antes. Vamos, grítelo: Dios, quiero caminar contigo como nunca antes. Vamos, dígalo. La Biblia dice que Noé encontró el favor del Señor. La Biblia dice que Noé era un hombre justo. La Biblia dice que Noé era un hombre honrado. Y luego la Biblia dice que Noé escuchó cuando Dios le habló. Diga conmigo: caminó Noé con Dios. En el capítulo 6, en el versículo 9, dice así. La versión que yo digo, que voy a leer, es un poquito diferente, pero dice así. Mire, Génesis 6:9. Este es el relato de Noé. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo. La única persona, mire, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Esta versión dice: y anduvo en íntima comunión con Dios. Hay otra versión que dice: y caminó Noé con Dios. Diga conmigo: caminó Noé con Dios. Mire, la primera vez que esta frase caminó con Dios, usted y yo la vemos en el capítulo 5, del versículo 22 al 24, donde dice que Enoc caminó con Dios. Diga conmigo: Enoc. La Biblia dice que de los descendientes de Adán hubo un hombre que se llamó Enoc. Y la Biblia dice que Enoc caminó con Dios 300 años. Y porque la intimidad, la relación, la amistad que Enoc tenía con Dios, la Biblia dice así: y caminó Enoc con Dios 300 años. Y luego Dios se lo llevó. ¿Sabe a dónde se lo llevó? Al cielo. La Biblia dice que solamente hay dos hombres que no han muerto: Enoc, que Dios se lo llevó, se desapareció, y el otro es Elías, que Dios se lo llevó. Y entonces, el que camina con Dios, hermano, aquí en esta tierra, Dios te subirá a niveles que tú nunca y yo podemos subir. Y un día, o a través de la muerte, a través del rapto, el Señor vendrá y nos llevará con Él. Vale la pena caminar con Dios. Dije, vale la pena ser amigo de Dios, caminar con Dios. Yo no sé quién es su amigo, pero la verdad, todos los amigos de la tierra nos decepcionan. Tarde o temprano nos dejan a un lado. Pero el que camina con Dios, Dios le va bien, y Dios es un Dios fiel. Dios nunca nos abandona. Por eso Pablo dijo: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Camina con Dios, hazte amigo de Dios, ama a Dios.
¿Sabe qué es caminar con Dios, hermano? Caminar con Dios es que Dios suelta sabiduría e inteligencia sobre ti. Mire, yo me senté con el anciano, el arquitecto que diseñó este edificio. Yo me acuerdo que fui a su casa y su computadora tiene una pantalla así, y empezó a diseñar. Dijo, a ver cómo lo que yo le dije más o menos. En menos de media hora, hermano, empezó a diseñar. Yo le dije, mire, yo quisiera el nuevo edificio. Nosotros nos sentamos con el constructor y ahora hace 2 semanas mi esposa y yo fuimos con el arquitecto y empezó. Yo dije, wow, mira cómo estos hombres les sale la creatividad para diseñar esto. Ahora, esta es la verdad. El arquitecto que diseñó el nuevo edificio, él solamente lo diseñó, pero él no es constructor. Va a venir otra compañía, otra persona que tiene su especialidad en construir. Dios no solamente es arquitecto, Dios es constructor. Y cuando tú caminas con Dios, hermano, mire, Noé no fue a ninguna escuela de arquitectura. Noé no había ninguna escuela de construcción. Pero cuando tú caminas con Dios, escúchalo, ¿sabe por qué el arca era enorme? ¿Sabe por qué el arca era grande? Porque Dios quería enseñarnos desde ese entonces que los planes de Dios son grandes. La visión de Dios para la humanidad, para nosotros y nuestra familia, es más grande de lo que nosotros en lo que hemos pensado. Ahora, ¿sabe cuál es la tristeza de esta historia? ¿Sabe cuál es la tristeza? Es que el arca era suficiente grande para que miles de personas se salvaran. Pero ¿sabe por qué solo Noé y su familia se salvó? ¿Y sabe por qué después Dios le dijo a Noé, ok, empieza a juntar animales de 2 en 2? Porque, hermano, el plan de Dios nunca era salvar los animales. El plan de Dios era salvar a la humanidad. Lamentablemente todos rechazaron el mensaje. Por 120 años Noé predicó y la gente no le creyó a Noé. Y como no le creyó, dijo Dios, entonces mete animales. Entonces, lo que yo quiero decirle, hermano, que cuando Dios quiere salvarlo a usted y a mí, si nosotros rechazamos lo de Dios, Dios no va a salvar animales, porque los animales no experimentan la salvación. Pero Dios va a traer un borracho, Dios va a traer una familia, Dios va a traer a otro que está allá. Cuando alguien lo rechaza, Dios va a cumplir su propósito, porque Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. La tercera cosa que yo quiero terminar enseñándole es cómo Dios salvó a Noé y a toda su familia. Mire, aquí están los pasos para lograr que su familia sea salva. Déjeme repetírselo. Aquí están los pasos para que usted logre que Dios salve a su familia. Lo primero es que Dios le habló a Noé y Noé obedeció a Dios. Mire lo que dice la Biblia. Esto sí se los voy a leer. Dice, entonces Dios le dijo, ¿a quién? Versículo 13. Entonces Dios le dijo, ¿a qué? ¿Qué le dijo? He decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así los borraré a todos y también destruir la tierra. Cuando Dios le habla a Noé, le dice, mire, esto es lo que voy a hacer, pero Noé, constrúyete un arca. Mire, hermano, Noé pudo haber pensado, yo nunca he visto lluvia, porque no había llovido. La tierra hasta ese entonces había un rocío. Hasta ese entonces el ser humano no había visto la lluvia. Y Dios dice que va a mandar un diluvio. Noé pudo ser incrédulo y haber dicho, no, hombre, Dios, manda a alguien más que lo haga. ¿Qué va a pensar la gente de mí? Y luego mi esposa. Ahora, imagínate, Dios, toda la burla por la que va a pasar mis hijos. Noé, hermano, no le importó que lo que la gente dijera. Noé le creyó a Dios que Dios iba a mandar un diluvio. Y la única manera, hermano, que nuestros hijos se salvarán es que usted le crea a Dios y le obedezca a Dios. Diga lo que diga la gente, lo que Dios dice, Dios lo hará si tú le crees y lo obedeces. Entonces la Biblia dice en el capítulo 7, el versículo 1: cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé:
Noé, entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra solo tú eres justo. De dos en dos los animales entraron en la barca en representación de todo ser vivo que respiraba. Dios le dice a Noé: Noé, ya es el momento. Ahora escúchalo, mire, por 120 años Noé había, yo no sé si se tardó 10, yo no sé si se tardó 60 años. Yo sé que los teólogos y los eruditos dicen que Noé se tardó 120 años en predicar. Y durante todo ese tiempo él le comunicaba a sus hijos: muchachos, esto lo estamos construyendo porque Dios me lo mandó. Yo no sé cuándo, yo no sé cómo, pero Dios dice que va a mandar un diluvio. Sus hijos, hermano, pudieran haber dudado también. Pudieron haber dicho, como dicen los muchachos, como este viejo ya se le fue. Sí, porque a veces nuestros hijos no creen lo que Dios nos ha dicho y piensan que estamos anticuados. Mire, hermano, digan lo que digan nuestros hijos, usted tiene que aprender a creerle y a obedecerle a Dios. Porque todos por naturaleza somos rebeldes, pero el que obedece a Dios, se desata la bendición de Dios sobre usted. Y tarde o temprano, no le hace que tan rebeldes sean sus hijos, el amor de Dios, la gracia de Dios, Dios puede mover montañas, porque solo Dios puede salvar. Y cuando llegó el momento, ¿sabe qué dijeron los hijos de Noé? Papá, te seguimos. Porque cuando tú aprendes a obedecerle a Dios, Dios te dará la gracia y tus hijos te respetarán. Y tarde o temprano Dios quebrará el corazón de ellos y seguirán al Dios en el cual tú has creído. Porque Dios no solamente te quiere salvar a ti, Él quiere salvarte a ti y a tus hijos, sea uno, sean 4, sean 10. Para Dios no hay límite cuántos Él puede salvar. Pero ¿estás dispuesto tú a obedecer a Dios? Dije, ¿estás dispuesto tú a obedecer a Dios? La única manera, hermano, tú no has podido. Mamá, papá, ninguno de nosotros tenemos el poder para cambiar el corazón de nuestros hijos. Mientras más los regañamos, más rebeldes se ponen, menos quieren hacernos caso. Porque tal como son sus hijos, así éramos usted y yo. ¿Cuántas veces mi mamá no me dijo que me juntara con aquel? Y yo terco me seguía juntando con aquel. ¿Cuántas veces mi mamá no me dijo que me portara bien? Y yo terco me portaba mal. Mi mamá no me pudo cambiar. Solo un Dios que mandó a su hijo pudo transformar mi corazón. Y si Dios me pudo salvar a mí, y si Dios lo salvó a usted, Dios también puede alcanzar a su hijo y a su familia. Porque para Dios no hay nada imposible. Si lo cree, dígale a Dios: salva a mi familia. La siguiente cosa que Noé hizo, la Biblia dice que Dios se acordó de Noé. Diga conmigo: Dios, acuérdate de mi familia. Miren lo que dice el capítulo 8. El capítulo 8 versículo 1 dice: entonces Dios se acordó de Noé. Dios se acordó de Noé. Mire lo que pasa cuando Dios se acuerda de ti. Déjeme leer el otro versículo, Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice así, léalo. Antes de leerlo, ¿cuántos de ustedes son del pueblo de Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios los salve a usted y a su familia? Diga conmigo: el diablo no me destruye, el pecado tampoco. Lo que destruye el pueblo de Dios, ahí está. Mi pueblo, dice Dios. No dice el borracho, no dice el mujeriego, no dice el drogadicto. Mire lo que dice Dios: mi pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los que hemos recibido a Jesús. Dice Dios: mi pueblo está siendo destruido porque no me conocen. Así como ustedes, los sacerdotes, los pastores, los sacerdotes, los padres de familia, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Y mire lo que dice aquí: ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Hermano, es una cosa que usted se olvide de mi nombre, otra cosa que yo me olvide de usted, pero otra cosa que Dios se olvide de nuestros hijos.
¿Sabe por qué hay tanta maldición en la tierra sobre los hijos de drogadicción y divorcio? Porque los padres se han olvidado de Dios. Pero cuando tú te vuelves a Dios de todo corazón y te arrepientes, la Biblia dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, se humillaren, se convirtieren de sus malos caminos, dice Dios, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios no solamente nos escuchará, Dios nos perdonará y Dios sanará nuestros hijos, y Dios sanará nuestros matrimonios, y Dios sanará toda nuestra vida. La Biblia dice que Dios se acordó de Noé. Y yo quiero declarar sobre usted que si tú obedeces a Dios, Dios se acordará de ti, y Dios se acordará de bendecir a tus hijos y a tus nietos, los que son abuelos. La tercera cosa que Noé hizo es que Noé honró a Dios. Diga conmigo: Noé honró a Dios. Mire lo primero que hace Noé, hermano, cuando sale del arca. Mire lo primero que hace Noé. Capítulo 8, versículo 20 al 21. Dice así: luego Noé construyó. ¿Qué dice? Mire, ya había construido un arca. Ahora le construye a Dios ¿qué? Al Señor. Y allí sacrificó. ¿Qué sacrificó? Como ofrendas quemadas, animales y aves que habían sido aprobadas para este propósito. Y al Señor le agradó el aroma del sacrificio. Y mire, hermano, la ofrenda de Noé soltó una palabra de Dios. La ofrenda de Noé soltó la misericordia de Dios. La ofrenda de Noé, hermano, le llamó la atención a Dios. Cuando Abel le trajo una ofrenda a Dios, porque le dio de lo mejor, dice Dios, dice la Biblia, y vio Dios a Abel y a su ofrenda. Y Hebreos dice que todavía hasta el día de hoy la ofrenda de Abel habla. Porque cuando tú aprendes a honrar a Dios, Dios soltará su misericordia y su fidelidad y su poder sobrenatural sobre tus hijos, de lo que tú nunca y yo podemos hacer. La ofrenda que le trajo Noé a Dios, mire lo que dice: soltó la misericordia de Dios. Y mire lo que dijo Dios. Y se dijo a sí mismo. Mire, la ofrenda impactó a Dios. Y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos. En otras palabras, nunca más habrá otro diluvio. Nunca más voy a destruir. Y la Biblia dice que hubo un arco iris. El arco iris siempre representa paz, un pacto. La ofrenda de Noé movió el corazón de Dios. ¿Cuántos hijos tiene usted, hermano? ¿Cuántos hijos tiene usted? Ay, hermano, no me pregunte. Mire lo que dice la Biblia. Job 1:5. Job 1:5. Cuando las fiestas terminaban, y a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Y Job se levantaba. ¿Qué dice? ¿Por qué? Y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos. Porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y hayan maldecido a Dios en su corazón. Y esto era una práctica habitual de Job. Tenía 10 hijos. Para usted que dice: ay, yo me acuerdo que hace años teníamos escuela dominical. Y en la escuela dominical levantábamos una ofrenda para la escuela dominical, y luego levantábamos una ofrenda en el culto. Y un niño dijo: no, hombre, 2 ofrendas. ¿Cuánto valora usted el futuro de sus hijos? Mi mamá no tenía dinero para que me sanara un doctor. Cuando yo tenía 13 años, yo tomé, después de marihuana, probé una droga que se llama ácido LSD. Tenía 13 años. Esa droga duraba de 12 a 14 horas.
le daba una fuerza, hermano, que usted cree que puede parar carros. Todo el día, 12 horas viendo cara, y ese día que yo tomé esa droga, metí mi cabeza en una hielera llena de hielo. La droga, el corazón mío, la sangre estaba palpitando, y luego con el sudor, metí mi hielera. Desde los 13, 14 y 15 sufría punzadas de dolor aquí en esta parte de la cabeza. Ya cuando no aguanté, mi mamá me llevó con el doctor. Nunca le dije a mi mamá lo que había hecho, tampoco le dije al doctor. El doctor nunca, ninguna medicina me podía quitar el dolor. Mi esposa está de testiga. Nunca, desde que estamos casados 29 años, hermano, nunca yo ando tomando aspirina, nunca ando tomando Tylenol. Yo no sé lo que es un dolor de cabeza. Cuando Dios me salvó, también me sanó de eso que yo había hecho, porque cuando Dios salva, Dios te sana, Dios rompe todo lo de tu pasado. Mi mamá no tenía suficiente dinero para pagarle un médico, para pagarle un psicólogo, un psiquiatra, para que sanara mi alma. Pero hubo un Dios que llegó a mi vida y liberó mi alma y me hizo una nueva criatura. Ahora, ¿cómo cree usted que me va a doler a mí ofrecerle ofrendas? Si Dios, todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo a Él. Y cada vez que hemos tenido lucha con nuestros hijos, porque las hemos tenido, ha habido veces que mis hijos no han creído en lo que nos hemos creído, pero cada vez nosotros le hemos traído un pacto a Dios. Dios, nosotros no podemos, pero Dios, lo que tú me pidas, porque no es la ofrenda lo que Dios quiere. Dios quiere tu vida, que tu vida sea un sacrificio, que tú lo ames a Él con toda tu mente, con todo tu corazón. Porque tú puedes traerle una ofrenda a Dios de $50 o $100 o $5. Dios no quiere tu dinero, Dios quiere todo de ti. Que tu vida sea un sacrificio en el altar de Dios. Y cuando tu vida es un sacrificio, llamarás la atención de Dios. Tu oración, tu adoración, tu clamor llegará a Dios. Y cuando tu clamor, y cuando tu adoración, y también cuando tú traigas tu ofrenda monetaria, Dios se encargará de tocar lo que tú nunca has podido cambiar en tus hijos. Ahora, usted y yo que pensamos que traer ofrendas se acaba la cosa, hermano, al contrario, Dios nunca se queda con nada. Lea la historia de Job. Todos los días, no un día, no el domingo, todos los días ofrecía un sacrificio por cada uno de los hijos. 7 días a la semana agarraba un animal, agarraba otro. Tenía 7 hijos y tenía 3 hijas. Y el diablo viene y te mira, ¿para qué das tanta ofrenda? Porque al rato se enferma Job. Y luego le dice a la esposa: maldice a tu Dios y muérete. Y Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando usted termina el libro de Job, dice la Biblia, y Dios le restauró a Job lo doble de lo que había tenido. Cada animal que él sacrificó, Dios se lo regresó al doble. No le regresó 20 hijos. Lo que la Biblia sí dice es que tuvo 7 hijos, y las 3 hijas que tuvo eran las más hermosas de toda la tierra. Porque cuando tú obedeces a Dios, y cuando tú le crees a Dios, y cuando tú honras a Dios, hermano, Dios se encargará de bendecir a tus hijos, y que sea la inteligencia de Dios y el favor de Dios sobre tus hijos. Y si Cristo tarda en venir, sobre tus nietos. Vamos, dígale: Dios, acuérdate de mi familia, salva a mi familia. Dios, ayúdame a honrarte. Mire, lea Génesis. Cada hombre de Dios, que Dios hacía algo, hacían un altar. ¿Sabe por qué a veces no vemos la gloria de Dios? Porque el altar de nosotros es la tele. Por años mi altar fue la tele, y yo no estaba viendo pornografía.
Pero me pasaba, hermano, horas y horas viendo deporte y viendo las noticias. Mi esposa me decía: oye, David, ¿viste a Jorge Ramos a las 5:30? Y ahora estás viendo a esta a las 10:30. Yo, hermano, oía las noticias en español, cuando no estaba, grababa las noticias a las 5:30 y me las grababa. Después del ayuno de Daniel, hermano, yo ya no he visto a Jorge Ramos. En serio, a mí Dios no me sanó de enfermedad, pero Dios me quitó a Jorge Ramos de encima. Porque todas las noticias que ven en la televisión son malas noticias. Yo pensaba que decir amén. Mi mamá así me decía: oye, pues cuántas noticias, y a cuántos mataron hoy, y a cuántos asaltaron. Hermano, pregúnteme, hace años yo me sabía todo lo que estaba pasando en el mundo. De los deportes no se diga. El sábado, mi amor, ve tú al mall, ve tú al mall, yo voy a orar aquí, tengo mi altar. Oiga, hermano, me sabía que el fútbol que el básquetbol hasta oiga, hockey, hermano, todos los deportes habidos y por haber eran mis altares. ¿Y qué de mis hijos? Cuando me levantaba a hacer un sacrificio a Dios de mañana: Dios, ten misericordia de mis hijos. Dios, tú eres el único. Hermano, no le estoy diciendo que no veo la televisión. La tengo, no es del diablo, es mía. Y si usted cree que es del diablo y la va a tirar, especialmente, avíseme dónde la va a tirar para ir a recogerla. Que la tele no es del diablo, es suya. Pero Job hacía sacrificio a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, cuando Dios se acuerda de ti y cuando tú honras a Dios, mire lo que hace Dios. Capítulo 9, versículo 1 y 7. Léalo. Después, ¿cuándo? ¿Por qué dice después? Después de que obedeció, después de que Dios se acordó, después de que Noé honró a Dios. Después, ¿qué hará Dios? Después, ¿qué hizo? Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. El versículo 5, una vez más los bendijo y les dijo: ahora, diga conmigo, ahora. Dios no quiere hasta el otro año, hermano. Dios no quiere el otro mes. Ahora Dios quiere que seas fructífero. Ahora Dios quiere multiplicarte. Ahora Dios quiere que tú y tu descendencia se multipliquen sobre la faz de la tierra. ¿Sabe cuál es el milagro más grande? ¿Sabe cuál es la bendición más grande? El milagro y la bendición más grande es que Dios nos pueda dar el regalo de la salvación a nosotros y a nuestros hijos y a nuestra familia. Mi esposa me dijo: trata bien a este hermano. Dije: ¿qué hermano? Dijo: es un hermanito que está llegando allá a la iglesia. Ustedes ya tienen 3-4 semanas acá, ¿verdad que sí? Ya tiene 2 meses. 1 mes, 2, bueno, yo no sé cuánto tiempo tengo. Hasta ahorita yo me di cuenta que se llama Jesús. Le dije: ¿usted le dicen Chuy? Dijo: ¿cómo sabía? Le dije: es que mi abuelo se llamaba Jesús y le decían Chuy. El primer domingo que ustedes llegaron, vinieron al culto en la mañana, vinieron al culto de inglés y vinieron al culto de la tarde. Le dije: Killon, ya lo van a quitar a un lado. Sí, el primer domingo llegaron a los 3. Y cuando usted estaba sentado ahí atrás, dije: ¿será o no será? Mi pastor es de Monterrey y el hermano de él, cuando está en el culto, está alabando a Dios como usted. Y cuando yo estaba predicando allá, dice: ay, no vaya a ser Pepe Pereira. Y yo le hacía: ¿será o no será? A veces se llamaba el hermano de mi pastor, José, Pepe. Y yo decía: ¿a poco llegó José, Pepe, el hermano Pepe llegó? Y me di cuenta que no era Pepe, que era usted, que era Chuy. Ahora, déjeme decirle, porque usted me ha inspirado. Mi esposa le puede decir: cuando yo me convertí, hermano, en todos los cultos estaba como usted. No había culto que yo no gritara amén, aleluya. Ahorita usted entró, mire, usted entró y me dijo esto con lágrimas. Mire, está llorando, con lágrimas me dijo: pastor, le voy a ser sincero, dijo: el primer día que yo entré aquí, sentí a Dios. Y con lágrimas. No había culto, hermano, que yo no entrara, que lloraba como usted. Y desde que usted llegó, usted me ha inspirado a predicar como nunca antes. Escuche lo que voy a decir. Ha habido gente aquí, hermano,
que me ha desanimado. Pero desde que usted llegó, usted no se imagina que me inspiró a creer. ¿Sabe por qué? Ahorita que yo estaba aquí, usted no me vio, yo estaba llorando. ¿Sabe por qué estaba llorando? Porque Dios me empezó a enseñar cuando me convertí. En todos los cultos lloraba. No había culto que yo no lloraba. No había culto que no levantara mis manos. No había culto que no dijera amén, gloria a Dios. No sabía cuándo decir amén, no sabía cuándo decir gloria a Dios. Pero había algo que yo sentía que no me dejaba callar, no me dejaba callado. Y lo bendigo, y por favor no se calle. Yo no sé si cuánto tiempo se va a quedar aquí, pero cuando regrese a Monterrey, no calle. Siga alabando a Dios, siga adorando a Dios, siga siendo de inspiración, siga bendiciendo, siga orando, siga bendiciendo a Dios. No le hace que le diga que no diga amén, que no diga, solo usted sabe lo que Dios ha hecho en usted y por lo que usted ha creído. ¿Sabe qué me dijo Dios? Que le dijera, yo no sé quién de sus nietos, pero uno de sus nietos Dios lo va a levantar como predicador. Yo no sé a cuál de ellos. A uno de sus nietos Dios lo va a bendecir como predicador, y a otro Dios lo va a bendecir como hombre de negocios. Vamos, levante su mano. Padre, gracias por mi hermano Jesús. Dios sabe, Dios, desde que él llegó, en cada culto, aunque no hasta ahorita conocí realmente su nombre, me ha inspirado, Señor, porque me recordó cuando yo venía a la iglesia. Y Dios, en el nombre de Jesús, acuérdate de mis hermanos. Acuérdate y suelta sobre ellos lo que ellos nunca se imaginaron. Sobre su familia, la que no te sirve, sálvalo. El que no te cree, alcánzalo. Y Padre, suelta sobrenaturalmente tu bendición sobre mi hermano Jesús, sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre sus nietos, en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, dígame. Dígale a Dios, bendíceme. Dios, bendice a mi familia. Dios, acuérdate de mí. Dios, salva a mi familia. Dios, que nunca yo calle por lo que tú has hecho. Que yo nunca calle de decir gracias. Aleluya. Gracias. Gracias por salvarme. Gracias por rescatarme. Y no solamente a mí. Gracias porque aunque yo no lo sabía, tenías planes para mis hijos. Cuando yo llegué a la escuela bíblica, a las 2 semanas me llamaron y me dijeron, mire, usted está grite, porque los muchachos se burlaban de mí y empezaban a hacer escándalo. Amén. Y el director me llamó y me dijo, ya no estés gritando. Y por varios meses, por varios años, callé. Pero usted me ha inspirado a no callar, a no llorar en la presencia de Dios. Porque Dios ha sido tan bueno y tan maravilloso que no le hace que no haya música, que no le hace que el que esté al lado mío no levante la mano, él no le hace el que no quiera danzar, el que no quiera bailar. Oh, cuando Dios se acuerda de ti, cuando Dios te bendice y tú entiendes que no es tu educación, no es tu apellido, es la misericordia del cielo, es la fidelidad de Dios, es la gracia de Dios. Aleluya. El milagro más grande que Dios puede hacer en ti no es darte un carro, no darte tu residencia, no es darte la esposa, no darte el esposo. El milagro más grande es que Dios te salve a ti y a toda tu familia. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y algunos de tu casa. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? Que yo y toda mi familia sea salva. Vamos, póngase de pie, denle un aplauso a Dios. Vamos, denle un aplauso a Dios. Vamos, apláudale si le va a aplaudir. Vamos, apláudale si le va a aplaudir. Apláudale, apláudale, apláudale. Abra su boca, abra su boca. Diga oh, amén, o diga aleluya, o diga Dios ayúdame. Aleluya. Ahora, yo quiero terminar orando por usted y su familia. Yo quiero orar por usted y su familia, porque este año va a ser más y mejor la salvación y la misericordia de Dios. Entonces traiga a su hijo, traiga a su esposa.
Si usted no tiene familia, busca a alguien, venga hacia el altar y vamos a terminar aquí orando. Vente, mi amor, porque luego te vas a hacer la bendición. Vamos, véngase, véngase. Y cuando tú pases, empieza a decir: Dios, salva a mi familia.